¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio o programa de nuestro podcast Éfeta, llamado Éfeta. Y bueno, aquí me encuentro con mi compañero Roger, tan lindo, que espero que ahí se comporte conmigo. Trátame con cariño hoy. Ustedes saben que el Team Yoli de este podcast, bueno, lo que pasa es que tenemos varias personas conocidas en común y amigos en común, y me han dicho, le estás haciendo mucho Sí, bullying a Yoli, es verdad. pobre Yoli, exáltale sus virtudes, y yo pienso, ¿cuáles, señor? ¿Cuáles son las virtudes de Yo Yoli? te las puedo recordar, Sí, Roger. bueno, eso tendríamos que hacer otro programa a ver si nos dejan hacer con las virtudes de Yoli, a ver, A ver, no bueno, sabemos de no. verdad. No Pero dañes mi humildad, no, humildad ante todo. por favor, es que por eso no hablo de tus virtudes, para que no sufras de ese mal de la soberbia. ¿Sí? Tan lindo. Pero bueno, en el día de hoy queremos conversar sobre esa palabra que se nos hace tan compleja a todos los seres humanos, que es el discernimiento, ¿no? Es ese poder decidir lo correcto, lo que está en la verdad. Y lo que es la verdad, por supuesto, siempre va a ser con Jesús. Exacto. Como pueden ver aquí en la mesa, miren, el único que estudia aquí soy yo para este podcast, porque la niña, no, que el Espíritu Santo, que Sí, yo dejo que el Espíritu Santo opere en mí. Yo pido el don de la sabiduría todo Pero el tienes tiempo. que hacerlo muy bien, porque si no dejarías mal al Espíritu Santo, imagínate. Pero no va a ser así. Confía, Roger. Ten fe. ¿Dónde está tu fe? Confía más. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, Bien, entonces, bien. sería la cosa. Sí. Entonces, ¿cómo disiernes tú tus decisiones, tus momentos, tus acciones, todo aquello que vas a hacer día a día, Yoli? Bueno, me gustaría empezar explicando qué es para mí el discernimiento. Pues para mí discernir es distinguir, separar lo bueno de lo malo, coloquialmente hablando, ¿no? Para ponerlo de forma sencilla. ¿Qué es lo que a mí me ayuda a discernir lo bueno? Yo diría que tres cosas fundamentales. Definitivamente el silencio, porque cuando muchas cosas te aturden, sobre todo cuando son decisiones importantes en la vida, uno no lo puede tomar bajo impulso. Porque donde está el impulso, donde están los nervios, los sustos, las angustias, ahí no está el Señor, porque el Señor es paz, como decíamos al principio. Entonces, el silencio, donde está la paz, es lo primero. Segundo, llenarme de Dios, porque ¿cómo pretendo yo escoger la verdad si no conozco la verdad? Y para eso está la palabra, la Biblia, leer, estudiar, dedicarle tiempo al Señor, llenarme de Él, para yo saber qué es lo que viene de Él y qué es lo que Él quiere. Y eso está en la palabra de Dios. ¿Y con quién me involucro? ¿Con quién yo escucho consejos? Porque es muy importante si uno está, sobre todo en el caminar de nosotros, en el caminar del Señor, uno tiene que rodearse de la gente. El Señor nos quiere en el mundo y nos quiere evangelizando, claro está. Pero ya de ahí escuchar consejos, tiene que ser una persona llena de Dios. Porque si no es llena de Dios y es llena de vicios y de mundo, a esa dirección es la que la persona me va a llevar. Entonces, para mí es muy importante tener un guía espiritual, un sacerdote, alguien lleno de Dios y de la gracia de Dios que me ayude a mí a discernir correctamente qué es lo que yo debo tomar, la decisión que debo tomar en ese momento en mi vida, ¿no? Entonces, yo considero que discernir es escoger correctamente acorde a cómo yo me sienta en ese momento y espero estar llena de Dios y hacer la voluntad de Dios. Por eso la obediencia, porque uno de los roles fundamentales del discernimiento es la obediencia. Ciertamente habrán cosas que no nos gustarán hacer, pero si somos obedientes por amor a Dios, lo tendremos que hacer o lo haremos sabiendo que es la voluntad de Dios y siempre va a ser para nuestro bien. Ok. Debe ser obediente también en el tiempo que usas en el podcast, ¿ok? Porque me quitas todo el tiempo. Lo dejé ponchado porque quedó así, nulo. No, jamás. Mira, yo pensando en este tema, estuve mucho discerniendo en mí, sobre todo en qué ha cambiado mi discernimiento en antes y después de Jesús, ¿no? Claro.
Porque cuando tú empiezas a caminar, entonces sí, te empiezan a explicar, ve a la oración, ve al Santísimo, ve a la misa, ve, y ahí vas a empezar a sentir toda la unción del Espíritu Santo para que tomes tus decisiones y todo lo demás, cosa que se hace sumamente difícil porque tú inicialmente no entiendes cómo que el Señor te va a avisar, ¿no? Exacto. O cómo que el Señor te va a hablar, o cómo te tiene que palpitar el corazón mientras estás en la Eucaristía. O sea, miles de cosas que tú dices, pero a mí no me está pasando eso, ¿cómo lo voy a Claro. decidir? A mí el Señor no me habla, ¿sabes? Porque en el inicio tú vas a tomarlo de esa forma. Y antes, con una persona con una fe muy básica dentro del catolicismo, uno decía, bueno, ¿cuáles son los pros y los contras? ¿No? Así se toma, creo yo, en el mundo las decisiones. Claro. Pro y contra. Pero luego, cuando tú empiezas a caminar con Jesús, tú dices, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios en esto? ¿No? Claro. Y la pregunta más profunda todavía sería, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Sí? Pero para saber cómo lo haría Jesús, tienes que leer, tienes que ir a la Escritura y adquirir el conocimiento de todos los pasos que dio Jesús. Y la Biblia va a ser ese manual de comportamiento que tenemos que tener todos los seres humanos, ¿no? Y ahí vamos a tener la respuesta correcta a cualquier situación que se nos presente, porque yo soy de verdad fiel creyente de que cada vez que leo un capítulo, cada vez que leo cualquier cosa en la Biblia, cualquier pedacito, así sea muy corto, yo voy y me identifico allí con cualquiera de los personajes de los que se está hablando, menos con el Señor, por favor, ¿no? Pero por supuesto que sí, Claro. soy amargadísimo como Pedro, explosivo sí, como Pedro también, ¿sabes? Y a veces pude haber negado al Señor también como Pedro, ¿entiendes? Claro. Entonces, tú en todas esas situaciones te vas identificando y vas a ver cómo vas a responder, ¿no? A Claro. las situaciones de la vida. Y allí va otra cosa que estuve leyendo en estos días, que era la diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Ujú. ¿Cómo tomarías tú si te dicen, tú eres creyente o discípula del Señor? Para mí creyente era cuando la Yolimar antes de conocer al Señor. Yo creía que había un Dios. Era una católica pagana, lo que hablábamos en el capítulo anterior. Para mí creyente es saber que hay alguien ahí, pero no cumplir o acatar las normas, aún sabiendo que son para mi bien, ¿no? Para mí discípulo ya es entrar en el círculo del Señor y entrar en la imitación del Señor, que era lo que hacían los discípulos. Estaban con el Señor y ya recibían todas esas enseñanzas de Jesús, no solamente la teoría, sino la práctica, porque el Señor era el rey de la caridad. Él siempre sanaba, curaba, expulsaba demonios, hacía de todo y ellos al principio veían y trataban de copiar, imitar y aprender del gran maestro, ¿no? Pero bueno, para eso está Pentecostés. Todos se llenan del Espíritu Santo y ahí siguen la voluntad de Dios. Por eso yo creo que Pentecostés es el ejemplo más importante que podemos tener, porque no se puede escoger la voluntad del Señor si no estamos llenos del Espíritu Santo. Y me encanta ese capítulo y me encanta ese misterio. Cada vez que en el rosario lo rezo, me imagino si las lenguas que llegue, Señor, por favor, que lleguen las lenguas de fuego, porque son tan necesarias, Sí. ¿no? Son tan necesarias esas mociones del Espíritu Santo y discernir los espíritus dentro de ti, Exacto. aclarando que no estamos hablando de espíritus malos, ¿no? Claro. Sino discernir el espíritu que habita dentro de ti y que es el que te va a ayudar a tomar la decisión. Entonces, cuando tú sientas esa emoción interna, ok, hacia dónde te está llevando la emoción del Espíritu Santo, ¿no? Para mí, creyente, con respecto a la pregunta que te hice ahora, creyente es que crees que existe. Claro. Crees que existe, pero bueno, tú vas viviendo, bueno, sí, él está ahí y si lo necesito lo llamo. Cuando se va a caer el avión. Sí, cuando ya en las últimas, o bueno, chévere, voy a la primera comunión porque ahí la fiestecita Exacto, después y porque todo lo demás. tocó. Y sí creo, bueno, sí, ese es un tipo nice que está ahí, chévere. Pero discípulo es ya hacerlo vida y que viva en ti, tú vivas con él. Claro. Y así como decíamos en el episodio anterior, es que te tienes que mudar, ¿no? Te tienes que mudar de tu vida a la vida de Jesús. Sí. Y hacer de eso todo, ¿no? Hacer tu todo con Jesús. Total. Entonces creo que para discernir, para tomarlo como herramienta, que todos, los invito a todos, es simplemente esos 10 mandamientos, ¿no? Ujú. Que son nuestras reglas espirituales y morales de vida. Total. Los primeros 3 son compromiso con Dios, Ujú. ¿verdad? Y con nuestra familia. Y ya después son de conductuales, ¿no? Morales. Me Morales, atrevería a conductuales, decir. cómo nos tenemos que Claro. cómo nos tenemos que comportar en sociedad, ¿no? Como tal. Si seguimos esos pasos, yo digo que cuando se te haga muy difícil tomar cualquier decisión,
vea los mandamientos y ve en qué falla. Exacto. En qué falla tu decisión. Y si en uno de esos está fallando, entonces definitivamente no es la decisión. Total. Yo, por lo menos en mi caso, cuando, por ejemplo, porque algo que me pasó, yo viví un choque, porque yo era la que practicaba, leía el horóscopo, las cartas no le veía nada de malo, sus peticiones, bueno, todo ¿Qué este tema. signo eres, Yoli? No sé, soy signo Cristo Señora Cruz. Pasé la prueba, bicha. A mí ahorita cuando la gente es muy del mundo y me pregunta mi signo, yo no me acuerdo. No me acuerdo, no soy de señor, pero No, porque yo tampoco no. los quiero espantar, dirán, esta No, fanática. yo sí respondo. A mí no me da pena, yo sí respondo del signo de la cruz. Eso, bueno, últimamente lo he empezado a hacer, pero a veces digo, no, yo reconozco, de repente voy a hacer con más seguridad la cruz. Tú sabes que hace par de años salí de misa y me consigo una persona muy creyente, de grupo de oración, todo. Y nos conseguimos dos amigos más, ¿no? Ella, cumpleaños. Yo también. ¿De qué? Sí, entonces eres signo tal. Y yo le digo, tú estás saliendo de misa y también con signos y todo. Ay, bueno, aún pasa eso. Se quedó así. Bueno. Pero mira, yo doné este ladrillo que está aquí en la plaza. No, peor. Peor aún. Si eres con signo y me estás sacando lo que donaste, entonces. De verdad que. Yo me imagino cómo se lo dijo, cómo se lo dijiste. Con dulzura. Es mentira. Sí, con dulzura. Contundente. Con dulzura, pero bueno, tú sabes que el dulce es empalaga. Yo no le digo, no, yo soy de la cruz. Y le hago el corazoncito. Pero bueno, nada, como iba diciendo, la Yolimar antes de su conversión, que hacía todas estas cosas y creía en la nueva era, pero creía no con convicción, sino porque todo lo que no dañe es bueno. Resulta que eso daña el alma y uno ni se da cuenta ni sabe. Daño a nadie. Yo no le hago daño a nadie, exacto. Y uno sabe que se están haciendo ellos mismos daño. Entonces, bueno, y entro en este caminar y me di cuenta que todo lo estaba haciendo mal, que había hecho cosas y yo digo, Dios mío, ¿ahora cómo reparo? Porque uno entra a un llamado de conciencia y un llamado de reparación después de uno darse cuenta todo el daño que uno mismo se hace. 3 cositas claves que me enseñó el grupo de oración al cual asisto. La primera, que te da paz. Todo lo que venga del Señor, las decisiones que tú vayas a tomar, inclusive el ambiente en donde estás, todo lo que sea el Señor te va a dar paz. Si tú ves que hay disturbios, preocupaciones, angustia y todavía tienes ahí una cosita de que hay algo que tú sientes que es tu angelito de la guarda dándote una advertencia, por ahí no es, y tú todavía no estás tranquila, ahí no está el Señor. Entonces, si me da paz la decisión que voy a tomar, si el camino que voy a tomar es el correcto o no, yo sé que eso viene del Señor. Número 2, no se cobra. El Señor todo lo da gratis y nosotros, por ende, lo debemos dar gratis como un buen consejo y los carismas, los dones que hay dentro de la iglesia, que bueno, eso ya es más profundo. Pero, por ejemplo, el tarot, las cartas, todos esos brujos que cobran, eso no viene del Señor, porque el Señor, para empezar, expulsó demonios gratis sin ningún interés, solamente por amor lo hacía. Entonces, todo lo que se cobra no viene del Señor y no va contra la ley de Dios. Entonces, inclusive, tiene que ver también con cosas morales. Ni siquiera se trata de ser fanáticos, católicos fanáticos. O sea, no matar es una moral, es una ley moral. Total. O sea, por ende, tú respetas la vida del otro. Si tú quieres te estás tentado a la caja, no robar, es moral, porque yo creo fielmente que todas las leyes morales provienen inclusive hasta de la Biblia, la ley de la vida. Entonces es muy importante saber esas cosas. Lo que viene del Señor te tiene que dar paz, no va contra la doctrina de la iglesia, no va contra la palabra de Dios y no se cobra. Entonces, claro, ya teniendo una fe sólida, porque eso ayuda también, ahí entra lo que yo también digo, yo quiero ser esclava o quiero ser sierva o hija de Dios. A veces nosotros decimos, muchos nos dicen, pues sobre todo esto lo aprendí cuando leí La Divina Voluntad, porque a veces uno es esclavo del Señor, pero esclavo a veces haciendo cosas por obediencia de mala manera. Y ahí dañamos el amor que el Señor nos tiene a nosotros. Ya cuando pasamos a ser siervos o hijos, es porque hacemos las cosas por convicción y por amor. No, dime tú que estás casado, y Pía te pide algo así para su cumpleaños o algo. Bueno, es que ahorita estaba pensando, cuando dices que hay que cubrir esos 3 pasos, ¿no? Ajá. Entonces, mi esposa está faltando a eso, porque ella no debe vivir en paz, porque ella me robó mi corazón. Ay, ¿Ves? Pía, qué Entonces, si partimos de ese punto,
Entonces, mi esposa no debe vivir en paz, ¿no? Ay, Bueno, aquí no. que arregle esas cuentas con el Señor. No vayas a llorar, Oh. Yoli, por favor. No vayas a llorar que ya te va a llegar tu San José en tu vida, por favor. No, no voy a llorar. Pero Pero, digo, cuando quieres, sabes que un regalo que la va a hacer feliz, tú das lo mejor de ti sabiendo que es para bien, ¿verdad? No totalmente. te hace feliz el verla a ella feliz. Sí, sí. Claro, Y eso significa el sacrificio. exactamente, sin perder la esencia, porque la idea es amar a la otra persona sin perder la esencia. Y ciertamente el Señor no quiere que perdamos nuestra esencia, pero que con nuestra esencia redireccionemos ese amor hacia Él, hacia lo que Él desea o quiere para nosotros, que es su divina voluntad. Totalmente. Sí, creo que está ahí el secreto, la divina voluntad del Señor. Y buscar en obediencia cumplir con eso que el Señor te está pidiendo, que por supuesto no es que llegue así de la noche a la mañana y que tú te despertaste y ya y sentí el aleteo del Espíritu Santo, no. Sí, Para esto, como bien indican la Iglesia Católica y toda la doctrina y el magisterio y los sacerdotes cuando hablan en sus retiros y en la misma misa, no hay secreto. La receta es la oración, ¿no? total. Ese tiempo dedicado a la oración que tú tengas y el Señor ahí te va a comenzar a hablar y te va a comenzar a hablar en la escritura y te va a comenzar a hablar en todo, en todo. Hasta una persona que te puedas conseguir en una esquina, esa persona para ti ese día puede ser la enviada del Señor para darte 3 palabras que necesites. Exactamente. Porque el Señor nunca nos deja solos, ciertamente. Totalmente. Yo quería recomendar que la vez pasada habíamos mencionado este libro, La imitación de Cristo. Imitación de Cristo. Es un compendio de lecturas, es de un diálogo que existe entre Jesús y un alma. Y va explicando qué hacer y qué no hacer en cada circunstancia, ¿no? Está titulado por temas, es muy práctico de leer, pero es bien profundo. Es muy Sí. profundo y para una persona que quizás esté comenzando en la fe, en el caminar, quizás le pueda ser un poquito pesado porque va a requerir hacer muchas renuncias. Claro, Y de eso se trata también el discernimiento, claro. de las renuncias. Es muy, muy difícil a veces para nosotros ya cuando tenemos muchos hábitos decir, quitarme esto, deshacerme de esto, deshacerme de lo otro. Pero esa es la parte que debemos cumplir, porque de ponernos cosas siempre se nos va a hacer muy fácil ponernos más y más y más y más. Pero quitarnos, después que nos hemos apropiado de algo, va a ser sumamente complejo que lo hagamos. Entonces, cuando leemos este libro, Imitación a Cristo, vamos a entender el por qué y el para qué el Señor quiere que nos quitemos esas cosas. Sí, te llama mucho la reflexión. Te llama mucho la reflexión a entender qué es lo que estás haciendo mal y cómo redireccionarlo hacia el bien. O sea, básicamente te habla de los vicios y el antídoto de las virtudes, cómo contrarrestar esto, pero sobre todo cómo amar la cruz, porque definitivamente la cruz es lo que nos purifica y lo que nos ayuda a nuestra santificación. Yo cuando leí ese libro, a mí me llegó muchísimo. Son 4 libros en uno. Correcto, Sí. 4 o 5, no me acuerdo, creo que son 4. En uno, y a mí me impactó muchísimo porque yo recuerdo que yo dije, estoy haciendo todo mal. Es más, fui a la confesión. Yo fui a la confesión y le dije al padre, en la Guadalupe, padre, me acabo de terminar de leer La Imitación de Cristo y estoy haciendo todo mal, llorando. Estoy haciendo todo mal, soy una pecadora. Y el padre, mira, yo también me he leído el libro, bájale a 2, el primer llamado es el llamado a la conciencia, pero te pone a reflexionar, sobre todo amar hasta tu enemigo. Yo te invito a que lo vuelvas a leer, porque he visto ciertas cositas que aún no están muy bien, pero sí, es El un libro. bullying. No, este libro, yo la primera vez que lo leí dije, esto no es para mí. ¿Por qué? Yo dije, esto, y claro, por supuesto, esto fue escrito por frailes para frailes. Ajá. Realmente Bueno, ese fue el fin de este libro. Eso también me lo dijo el sacerdote. Entonces yo dije, no, esto es demasiado difícil, o sea, ¿cómo yo voy a convertirme en esa persona que el Señor quiere? Sí, sí. Pero luego ya con más madurez en la fe, con más madurez en las cosas del Señor y visitarlo más, porque es que de verdad que la experiencia de visitar el Santísimo te va a llenar de muchísimas cosas. Al principio no vas a entender y mucha gente te pregunta, ¿pero qué hago sentado ahí? Ujú. No importa, siéntate. Exacto. Siéntate y espera. Siéntate Bueno, y hay una espera. anécdota muy bonita que el Señor le revela me encantan los santos, leo mucho los santos. Y hay una anécdota que el Señor le revela a Santa Teresita, creo que fue, que ella estaba en el Santísimo y ella estaba contando los ladrillos. Y ella dice, Señor, yo no sé qué estoy haciendo, estoy aquí perdiendo el tiempo, no te estoy dedicando tiempo. Y en una revelación el Señor le dice que el mejor día para él fue cuando ella estaba en ese Santísimo contando los ladrillos, porque uno se desconecta de todo, uno está relajado viviendo ese momento con el Señor.
Claro, ahora no es que yo voy a estar contando los ladrillos ahí, pero es eso, a veces nosotros nos autoflagelamos y nos angustiamos mucho, no hay necesidad de entender qué es lo que está sucediendo. Ve que el Señor está trabajando en el alma aunque tú no lo veas. Pero es que sabes que lo esencial de esa escena de Santa Teresita, la obediencia. Ujú, Por eso al Señor le fue tan agradable, ujú. porque su obediencia, a pesar de no entender qué hacía y de estar fastidiada, lo que sea, es estar allí, donde ella sabía dónde tenía que estar, Exacto. ¿no? Donde tenía que estar ahí sentadita. Y me recuerda mucho el capítulo de María y Marta, ¿no? También, María y Marta. Ah, claro. hermanas de Lázaro, que le La dice, que no bueno, dejaba de hacer nada y la que estaba con el ven, Señor. así le digo yo a mi esposa. ¿Cómo Marta, así? Marta, por favor, ya, Ah, deja. sí, Sí. es verdad. Marta es así como Tasmania en la casa, churru, churru, todo el tiempo. Sí, sí. Y es muy importante dedicarle el tiempo al Señor, escucharlo en silencio, en quietud, en la plenitud del silencio, ¿no? Estar allí. Porque es que así solamente vas a poder tomar las mejores decisiones que van de la mano de Él. Y fíjate qué lindo que hablamos del Santísimo, porque creo que fielmente todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, tenemos en nuestra vida, es don de Dios. El ver es un don de Dios, el hablar es un don de Dios, el manipular, el caminar, todo es un don de Dios. El día en que Dios nos quiera y nos llame, nos quiera con Él y nos llame, inclusive es un don de Dios también, porque ya estamos con Él Todo es don. en el cielo. Todo es un don, todo lo que proviene del Señor es un don. Y yo soy una de las que fielmente, si quiero tomar decisiones correctas en mi vida, yo le pido al Señor cada vez que estoy en el Santísimo el don del discernimiento y el don de la sabiduría, porque yo sé que si yo lo pido, ciertamente me va a poner pruebas y va a permitir ciertas tentaciones y va a permitir ciertas cosas. El Señor no pone las tentaciones, es el enemigo, pero el Señor permite esas tentaciones como prueba. Y si las pasamos, vamos fortaleciendo las virtudes, y si no, sabemos en qué cojeamos y en qué tenemos que ir cambiando las cosas, ¿no? Cómo tenemos que ir cambiando las cosas. Entonces, yo pido el don del discernimiento para aprender a superar esas pruebas que el Señor acepta o permite en mi vida para yo acercarme más a Él. Y mira qué lindo eso que mencionas del Santísimo, la importancia de ir y estar ahí presente. Yo por lo menos soy una de las que voy al Santísimo siempre, seguido, todas las mañanas. Y una de las cosas que yo le pido al Señor es el don del discernimiento. A ver, tenemos que estar conscientes que todo viene del Señor. En nosotros poder ver, el caminar, el hablar, todo proviene del Señor. Si nosotros queremos aprender a cómo hacer las cosas bien, tenemos que hacerlo bajo la gracia de Dios. ¿Y quién nos da la gracia? El Señor. Entonces, es un don que tenemos que pedir con mucha fe, pero tenemos que atenernos y estar preparados para las consecuencias de lo que le pedimos al Señor. Porque si nosotros le pedimos ese don, el don del discernimiento, ciertamente nos van a venir pruebas. Son tentaciones que el enemigo pone y el Señor permite para ver si pasamos la prueba y así fortalecemos esa virtud, o si no pasamos la prueba y le damos prioridad al vicio. Por ejemplo, quiero ir a misa el domingo y me llama una amiga, mira la playa, ya estás tentada, ¿qué vas a escoger, la playa o la misa? Entonces tú dices, no, el tiempo, santificar las fiestas, el tiempo con el Señor no se cuestiona. Tengo que ir al Señor. Ok, bueno. Mira, no puedo ir a la playa ahorita, puedo ir más tarde, pero después, bueno, o no, mira, no puedo, voy al Señor, voy a la playa otro día. Entonces, claro, esas tentaciones que el Señor permite, ciertamente es para nosotros fortalecer ese don, esa virtud que el Señor nos está dando. Entonces, es muy bonito que hables de eso, la importancia de pedir y de pedir con fe, de, de que si el Señor nos quiere ir con Él, Él nos va a dar las herramientas para estar ahí con Él. Y ciertamente el discernimiento es uno de los aspectos importantes para nosotros tratar de escoger siempre el camino de la verdad. ¿Y quién es la verdad? El Señor. El Señor. Entonces, yo soy una de las que fielmente pido constantemente en el Santísimo el don del discernimiento precisamente para no fallarle. Y el don de la sabiduría y Hay que pedirlos todos, hay que pedirlos todos, todos, porque todos. todos estamos carentes siempre de eso. Por supuesto, hay momentos donde vamos a utilizar uno más que otro, Total. pero todos los necesitamos para nuestra convivencia con el Señor. Es muy importante tener eso en cuenta y saber que el momento de oración eh, es tan importante, esa profundidad que tenemos que tener. Y no es solamente persinarse corriendo, que en estos días alguien dijo, pero vuélvete a persinar, porque te persinaste mal.
Es que es verdad, uno, Wow. uno pasa corriendo, uno pasa... No, Sí, no, persignarse, santiguarse correctamente, sí, como debe ser. Y así la oración de entrega, esa convivencia con el Señor, tus minutos, tu hora, el tiempo que decidas, ¿verdad? Estar con el Señor que sea completo. San José recibió mensajes en el sueño, pero ajá, seguramente antes lo oró. claro, La Virgen pudo discernir sus respuestas al Señor en oración, que era criada en el templo, imagínate tú. O sea, exacto. siempre ese momento de oración en el cual el Señor siempre nos va a acompañar y va a estar con nosotros, porque como decía en una lectura que tuve hace poco, que decía que el Señor siempre va a estar contigo, pero no tendemos a no verlo, ¿no? En los Exacto. momentos de dificultad. Pero dice el Señor que va a estar contigo en la tentación y en el alivio. En esos dos momentos el Señor va a estar contigo siempre. En la Qué bonito tentación y eso. en el alivio. Porque si no estamos tentados, estamos aliviados. Exacto. Esos son como los dos estados, esos son como los dos estados del alma, ¿no? Sí, yo cuando no hay tentación me asusto. Tú dices, En cualquier pero ¿qué momento está el Señor me va a pasando? ¿Qué está sacudir. pasando? De ese que ya me voy de aquí. Ya sé que ya el Señor me va a llevar. Sí, es verdad. Pero si no estás en una cosa, estás en la otra y en las dos el Señor va a estar. Hay testimonios muy fuertes sobre esto que, bueno, es difícil compartir, ¿no? Pero hay personas que han pasado por cosas muy difíciles y le preguntan, ¿pero dónde estaba Jesús? También estaba con mi agresor, Wow, ¿sí? claro, También lo estaba abrazando, porque también es su hijo, ¿no? claro. Pero bueno, todo esto es bien lindo lo que estamos hablando, pero lo más importante en este podcast es que nos llevemos esa herramienta para el buen Ujú, discernimiento, ¿no? total. Que primero, en conclusión de aquí lo que estamos hablando es la oración, ¿no? Sí. La oración. En tu Mira, hogar, en la iglesia, en todo. todo. Mira qué bonito eso, porque la oración, la diferencia entre rezar y orar. Rezar es Padre nuestro que estás en el cielo, son ya oraciones prehechas que uno repite. Oración es una conversación natural que tú tienes con Dios. Y si tú tienes una conversación, claramente Él te va a responder a través de la palabra, te va a responder a través de una persona que se te va a acercar y te va a decir algo inesperado. Es aprender a ver esas señales. Y eso es lo que yo siento, muy bonito lo que tú dijiste, porque ciertamente la importancia de orar, que es conversar con Dios en cualquier momento de tu vida. Yo voy a contar una anécdota, a mí me pasó con la muerte de mi abuela. El ser que yo más quería era mi abuelo, mi nono. Y él muere cuando yo tendría que como 21 años, 22 años, no me había graduado todavía. Bueno, yo no estaba en el caminar del Señor. A mí no me habían dicho nada. Bueno, para resumirles el cuento, yo me puse rebelde con la familia. ¿Cómo era posible que no me habían dicho nada? Aparte, murió en Italia, no me pude despedir, aunque sí hablé con él por teléfono, gracias a Dios, pero no sabía lo que estaba sucediendo. Y una semana después de que muere, mi familia me lo dice. Y para mí, o sea, yo me puse en contra de mi familia, no quería seguir los planes de la familia, no, nada que ver con el caminar del Señor. Mi abuela, cuando llega aquí, cae la pandemia y a mi nona le toca quedarse. Y a mí me tocó, para mí fue, yo siento que fue más fuerte ver el proceso de mi abuela porque ella vivía con nosotras y me tocó ver la deterioración de mi abuela, cómo se iba perdiendo poco a poco porque le dio demencia, le dio Alzheimer, le dio Parkinson, le dio todo, todo encerrada en coronavirus, las de memorias que le daba. Y yo me sentí en paz en todo el proceso, ciertamente con dolor, pero yo hice todo lo que yo sabía que podía hacer o cumplir como nieta. Yo le hice la unción de los enfermos, hacía rosario constantemente cuando ya no podía dormir y veía y sentía, o sea, veía los cambios porque ya se calmaba. Yo me calmaba también y me dio la oportunidad de yo conectarme con el Señor, porque creo fielmente que a través del dolor uno se conecta con el Señor aún más, porque uno se aferra a Él, a esa esperanza de que uno no está solo y uno está con Él. Y fue muy bonito para mí vivir ese proceso de mi abuela. Mi abuela fallece, toda mi familia como la antigua Yolimar, y yo estaba en paz. Y yo decía, Señor, y mi abuela fue mi segunda mamá. Yo no conocí nunca la familia de mi padre, crecí con la familia de mi mamá. Y yo dije, Señor, ciertamente, mira, fue tanto que me asusté que llamé a mi guía espiritual, a Padre Osvaldo, y le dije, Padre, yo estoy preocupada, toda mi familia está llorando, está estresada y yo siento el dolor, pero yo estoy en paz. ¿Será que hay algo mal en mí? Y él me dijo, no, mi niña, tú estás llena del Señor y estás en el caminar del Señor. Entonces, aunque uno no lo crea, si uno hace las cosas bien, el Señor no te desampara, pero hay que saber hacerlas. Entonces, así mi familia no creyera o estaba dudosa, yo sabía que lo que tenía que hacer era a la unción y todo lo que yo tenía que hacer para yo encaminar a mi abuela con la fe de que ella ahorita
está allá arriba con el Señor. Sí, definitivamente el Señor permite que sucedan muchas cosas para enamorarte. Eso, es El verdad. Señor te va enamorando a pesar de que la situación se torne un poquito dolorosa, poco fuerte, cuesta arriba, emocionalmente decimos, pero ¿por qué está pasando todo esto a mí? Porque bueno, también es otro tema que tenemos que tratar luego, que Porque no yo. creemos merecedores de muchas cosas, porque porque a mí, Exacto, porque a mí, porque a mí. La pregunta sería, ¿por qué no a ti? ¿No? exacto. Pero sí, ciertamente el Señor permite esos pasos del desierto, esos pasos donde nos va a costar entender, pero que al final siempre va a tener una respuesta del para qué el Señor Ujú. quiere con toda esta situación. Hay un mensaje en un librito que leí de los mensajes que comparte el movimiento de Schoenstatt, Ok. que dice la Virgen, el dolor, punto suspensivo, tiene un tesoro escondido. Uy, eso está Eso es hermosísimo. buenísimo. Muy complejo de entender. Cuando yo lo leí también no estaba preparado para entenderlo en ese momento. Claro. Pero hoy de verdad lo entiendo perfectamente. No porque sea asiduo a querer vivir en el dolor. No, Ujú. porque no. El Señor no quiere eso para nosotros. Pero sí lo permite primero para entender nuestra humanidad y nuestra dependencia de Él. Y segundo porque cuando estamos felices, cuando estamos en lo que creemos, el clima de nuestra vida, una felicidad absoluta por allá, ni nos acordamos de Él. Pero cuando sí estamos tristes, cuando bajamos, entonces, ¿dónde estás? ¿Sí? Ahí sí lo Exactamente. estamos buscando siempre. Exactamente. Entonces, creo que el dolor es ese momento donde la intimidad es extrema con el Señor. Es Donde, verdad. Es porque es donde buscamos el refugio en el Señor. Y por eso es lo que hablamos en el programa anterior, los puntos de quiebre. El Señor siempre espera. Y ciertamente, nosotros inclusive, te ha pasado, a mí me ha pasado, a inclusive ver, en este caminar uno siente a veces un a ver, a desierto. ver, a ver, ¿qué te ha pasado a ti? No, a veces uno siente así como que, Señor, como que no te siento hoy, como que, pero uno hace las cosas como forzaditas, pero uno sabe que el Señor está ahí. Pero es que Johnny Marr lo quiere todos los días para ella. O sea, que no, ya Pero yo, va, pero comparte que el Señor no va a tener la atención solamente para ti. no, lo que pasa es que yo siento que el Señor se me esconde, para que cuando aparezca yo salte como una niñita, aquí estás. Y uno inclusive aprecia más esos momentos después de pasar por este desierto, porque hay momentos que tenemos montaña rusa, a veces lo sentimos, a veces no, eso es normal. A mí no puedo decir que siempre, pero me encanta el silencio del Señor, A mí también. porque sé que está haciendo algo lindo, está preparando algo bello para todos. A mí también, aunque a veces me asusta, ¿no? Pero bueno, ahí entra el juego. Al principio me asustaba. Pero claro, imagínate. Pero ahí entra el juego el discernimiento. Que Total, uno es total, total, saber, total. no, porque a veces uno le tiene tanto miedo al silencio que uno quiere distraerse a través del mundo y uno tiene que aprender a vivir esos momentos también. Y quería acotar algo sobre lo que cuentas de la muerte de tu abuela, Ujú. porque uno como migrante, lejos de la familia, Total. a veces también se dice, bueno, ¿será que es que yo soy anormal, que yo no siento tanto dolor de la distancia, ¿no? Y, y, y no es que no lo sientas, sino primero que aprendes a manejarlo, porque si vivieras dependiendo de un dolor se te va a hacer mucho más difícil el progreso, ¿no? Ujú. De tu alma o en todo lo que hagas, en todo lo que practiques. Claro. Pero ciertamente cuando tú entiendes, y eso está bello lo que te dijo Padre Osvaldo, que tienes en ti el amor más grande que puedes tener, poco vas a extrañar los otros, ¿no? Eso es correcto. Con todo respeto a mi familia, a mis padres, que los amo, los adoro y quisiera abrazarlos todos los días. Pero cuando tú sientes que has conseguido la mirada bondadosa y misericordiosa del amor de Dios, es como que, bueno, puedo seguir porque esto es todo. Esto es todo lo que hay que buscar. Y que ahora Roger va a llorar. Tiene los ojitos chichi. No, miren que no. No, mira, se voltearon los papeles. ¿Sí? Sí, se Mo- puso sentimental Roger, qué lindo. Tiene su Bueno, corazoncito, a miente. veces uno descubre cosas. Ah, total, no, yo creo que parte de eso, definitivamente la base de todo, el discernimiento. Yo creo que el discernimiento es lo que nos distingue como católicos de los demás. A veces, y la gente, como no encuentra respuesta a nuestra locura de amor, nos llaman fanáticos. Pero yo digo, bueno, ya, inclusive en las conversaciones fuertes, porque surgen típico, te atacan con la Virgen, las imágenes, ya es un tema, el típico común denominador, pero está el discernimiento de o echarle más leña al fuego
o que sacude tus sandalias y vete, como nos dice la Biblia, dile una vez, dos veces, si no te escuchan no están listos, sacude tus sandalias y vete, pero lo que yo digo, si no leemos la palabra y no sabemos, ¿cómo sabemos inclusive en una conversación o en una confrontación cómo manejar la situación si no está el don del discernimiento? Y para eso es importantísimo, de nuevo, llenarnos del Señor, para todo en nuestra vida, inclusive el pararnos en las mañanas. Yo tengo una decisión todas las mañanas: Señor, quiero dormir, o me quedo dormida, voy a ir a Santísimo. No, Señor, te necesito, voy a ir a Santísimo. Y uno empieza a discernir, va a depender de las decisiones que uno va tomando en la vida. Y eso, no solamente las decisiones importantes, no solamente si te casas o no te casas, si te mudas o no te mudas, no esas decisiones trascendentales también como cambiar de trabajo, no nada más allí, es en todo, en la cotidianidad. Porque recuérdense que el fin de este podcast que hemos creado para ustedes es ver la cotidianidad desde los ojos de Dios, ver la cotidianidad desde los ojos de Jesús y traer a Jesús a tu cotidianidad, a tu diario vivir. En todo lo que tú decidas a tu diario vivir, ¿cómo lo haría Jesús? Exactamente. ¿Cómo lo haría Jesús? Y yo me atrevería a decir también para las mujeres, ¿cómo lo haría María? ¿Sabes? ¿Cómo lo haría Total. María? ¿Cómo se vestiría María? ¿Cómo iría María aquí? ¿Cómo respondería María? Bueno, creo que ninguna pasaría la prueba, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. El veneno. Y nosotros, por supuesto, el varón más justo, ¿no? Claro. San José. Y por supuesto, para ambos, creados por Dios, Jesús. ¿Qué haría Jesús en cada circunstancia, no? Sí. Entonces, cada vez que vayamos a tomar una decisión, y sobre todo en esas cositas cotidianas, como que se nos atraviesa un carro y nos provoca chocarlo, ¿qué haría Jesús? ¿Sabes? ¿Qué haría Jesús cuando te estás tomando café en la mañana y viene la primera llamada con el primer problema? ¿Qué haría Jesús? ¿Sí? Yo creo que eso es lo que se van a llevar de este programa. La respuesta del discernimiento es: ¿qué haría Jesús? Mira Totalmente. qué bonito, ¿cómo terminó? Me encanta. Totalmente. Y bueno, es reflexionar cada día en cómo lo vas a hacer. Total. Recuerden que hay un libre albedrío y el Señor es un caballero. Él siempre va a respetar nuestras decisiones porque Él no nos quiere obligar a nada. Entonces, cada decisión que nosotros tomemos en nuestra vida es una oportunidad de nosotros escoger al Señor en este libre albedrío. Y ténganlo por seguro que cuando uno lo escoge, Él se llena de amor. Tan. Es que el Señor es puro amor. El Señor es puro amor. Yo quiero, para culminar, voy a leer esto que dice: ¿eres creyente o un discípulo de Cristo? El creyente cree en Jesús. El discípulo vive como Jesús. El creyente asiste a la iglesia. El discípulo es la iglesia donde quiera que vaya. El creyente escucha la palabra. El discípulo vive incluso la palabra cuando duele. El creyente busca a Dios en tiempos difíciles. El discípulo permanece en Dios en todo tiempo. El creyente se preocupa por su apariencia espiritual. El discípulo se preocupa por su transformación interior. El creyente habla de Dios. El discípulo vive de tal manera que otros ven a Jesús en él, sin necesidad de hablar. El creyente vive para el presente. El discípulo vive para la eternidad. Y así tenemos que quedarnos con que Dios no está buscando creyentes de verdad, sino verdaderos discípulos que vivan como Él. Uy, me encantó eso. Sobre todo uno que está en el ámbito de la evangelización. A mí, más que el tema de las redes sociales y todo, si daña mi relación con Dios, si yo considero necesario un break o un espacio, lo hago. A veces uno está pendiente de lo que van a decir, lo que van a opinar, a veces uno cuestiona, sobre todo cuando hablamos de muchas cosas que están sucediendo, el tema del fin de los tiempos y eso, a veces uno, lo importante en todo, como decía ahí, ser discípulo y ser esa chispa, ser esa corriente, así como cuando está el enchufe y uno mete el dedo y uno tiene que ser así para el prójimo, sacudirlo así, darle ese rayo de gracia, ese rayo de amor y ser prueba viviente de que uno es alegre y uno es así y uno tiene esa chispa porque ¿quién nos dio esa chispa a nosotros en primer lugar? El Señor. El Señor. Y el Señor nos ha dado dones carismáticos como el sonreír, como los chistes, tanto humor, tanta cosa para proyectar esa felicidad y esa alegría al mundo. Entonces, fiel creyente de que hay que ser esa corriente que ande por ahí, esa gracia viva por ahí, esa corriente electrocutando corazones para despertarlos. Yo creo que el Señor te subió los voltios hoy. Que sí, estoy...
Y a mí como que me apagó un poquito hoy, ¿no? Sí, Roger Sí. está romántico hoy. Normalmente yo soy así y él es así como yo. Hoy Bueno, nos invertimos. bueno, es que te quise dar la oportunidad de que brillaras por ti misma hoy. Sí, yo dije, esta es mi oportunidad de robarme el show. Pero que bello hacer show para el Señor, ¿no? Amén. Show sano, show... Amén. Porque a veces los shows dramáticos a mí me cuesta mucho percibirlos, ¿no? Sí, Eh, pero entiendo que es una manera también de transmitir sentimientos de muchas personas que no han llegado a determinar en dónde está el problema realmente de eso que quieren mostrar, ¿no? Pero hacer show para el Señor es mostrar esa alegría y esa personalidad que el Señor te ha dado a ti personalmente, porque somos seres únicos, creados para Él y para mostrar ese amor de Él a través de nosotros. Así como total. dice el mensaje que acabo de leer, que no es que tú hables de Jesús, es que muestras a Jesús con todo lo que haces. Amén. Amén. Cónchale. Ahora tú eres el de la corriente. ¿Sí? Bien, entonces Bueno, esperamos haberle nada. dejado algo bonito en este programa, algo que pensar. Tomen buenas decisiones con el Señor, siéntense con Él, pídenle que les dé el discernimiento, porque recuerden que Jesús siempre va a estar con ustedes, Amén. con nosotros, por supuesto, Exacto. y nunca se va a mover. El que se mueve es cada uno de nosotros de ese puesto donde el Señor nos está esperando siempre. Exacto. Y la respuesta. Tienes una decisión importante que tomar y y tienes que poner en práctica el discernimiento. La respuesta está en qué haría Jesús, qué haría María. Así que bueno, lo dejamos con ese mensaje. Los queremos mucho. Bueno, ¿Sí? yo los quiero mucho. Bueno, yo también, está bien. Yo también los quiero bastante. Los queremos mucho. Gracias por todo el apoyo. Recuerden darle like, compartir el trabajo. Nosotros estamos aquí para llevar la palabra, pero ustedes también pueden evangelizar a través de compartir, ¿verdad? Sí. Estos videos y estos mensajes que esperamos que cambien corazones para el bien y para la gloria del Señor. Así que denle like, comenten, compartan y déjenos saber qué opinan. Y si quieren que hablemos de algún tema o en particular o quieran contarnos alguna anécdota o experiencia, pues bienvenido sea. Lo podemos leer aquí también, yo creo. Seguro que sí. Bueno, esto fue FT de Podcast por María Visión. Amén. Gracias. Dios los bendiga.